Bienvenidos a una presentación más de esta serie titulada El Rey ya viene. Pero antes, te invito a que con mucha reverencia inclinemos el rostro para buscar a nuestro buen Dios en oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque eres bueno con nosotros. Te agradecemos por las lecciones que nos das para fortalecer la fe en Cristo Jesús. Oh Dios, estudiaremos un tema que tu palabra dice que a pesar que han transcurrido siglos, mantienes en vigencia y como ejemplo la fe de estos grandes reformadores. Y es la fe que tú demandas del remanente de la mujer. Padre, nosotros hemos llegado a la parte final. Nos atañe el cumplimiento de esta profecía como la descendencia de la mujer. Y la fe que pides de nosotros no es menos que la que desarrollaron ellos, los reformadores. Venimos a ti, Padre amado, pidiéndote en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ayudes a entregarnos a ti, para que tu Santo Espíritu pueda hacer su obra en nosotros. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Siempre de este hermoso devocional titulado Maranata, el Señor viene. Y vamos a analizar la lección número 6, que se titula La fe de los reformadores. Es interesante cómo el Señor escoge a 6 reformadores para ponerlo como ejemplo para nosotros. La fe que desarrollaron ellos es la fe que el Señor espera que tú y yo, querido hermano adventista del séptimo día, también desarrollemos. Querido amigo presente y amigo que estás presenciando esta presentación por televisión, si nunca has escuchado lo que es el espíritu de profecía para la Iglesia Adventista del séptimo día, te animamos a que te contactes al número telefónico que aparece en pantalla o al correo electrónico que estás leyendo en este momento. Y con mucho gusto se te va a atender. Se te explicará con más amplitud lo que es el espíritu de profecía para la Iglesia Adventista del séptimo día. Estas lecciones tienen en su mayor parte un contenido del espíritu de profecía. Siempre aclaro, no es un sermón, son análisis de grandes lecciones que nos deja el Señor a través de este devocional. Título de esta lección: La fe de los reformadores. ¿Quiénes fueron los reformadores? ¿De dónde vinieron ellos? Vinieron de diferentes iglesias. El Señor tomó a bien sacarlos de allí con un propósito: para reivindicar su verdad. El evangelio se estaba diluyendo. La iglesia popular lo estaba emancipando, lo estaba distorsionando. Se estaban perdiendo de vista cosas de gran importancia para la salvación, porque estaban siendo sustituidas por doctrinas de hombre. Y el Espíritu Santo trabajó en los reformadores y la obra fue tan grande que quedaron al descubierto muchas cosas malas, abominables, que se estaban enseñando en la iglesia popular. Querido amigo católico que nos escuchas, sabemos bien que cuando oyes hablar de reformadores, sientes como que son tus enemigos, mas no es así.
Lo digo porque a mí me lo han dicho. Yo compartí una lección aquí de este púlpito, analicé una lección a donde recibí una llamada del estado de Florida y la persona muy sincera y católica me dijo, los reformadores para la Iglesia Católica son enemigos. Fueron enemigos. Después de hablar un largo tiempo con él, comenzó a entender. Y estamos pendientes de continuar los estudios. Pues bien, los reformadores fueron dirigidos por el poder del Espíritu Santo. Y vamos a estudiar la fe de 6. No es que no hayan más. ¿Por qué razón la sierva del Señor tomó a estos 6? Yo no lo sé. Pero vamos a limitarnos de lo que está escrito sobre ellos. La lectura bíblica que se encuentra en la introducción de esta lección corresponde al libro de Apocalipsis, capítulo 12 y versículo 17, que dice así. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Vamos a analizar algunos aspectos importantes de esta lectura bíblica. Primero, el dragón, es a saber, el diablo, se llenó de ira contra la mujer. La mujer es la iglesia. La atacó. No corresponde estudiar este ataque en su gran dimensión, pero solamente te doy una reseña muy rápida. Durante la Edad Media, que se dio dentro del periodo profético de 1200 años, que comenzó en el año 538 y terminó en el año 1798. Nuevamente, te animo, querido televidente, a que contactes a este número telefónico y pide más información sobre este periodo profético y otros, y con mucho gusto se te va a ayudar. Pues bien, dentro de ese lapso de este periodo profético, se desarrolló lo que en historia conocemos como la Edad Media, y otros historiadores la llaman la era o época del oscurantismo. Durante este tiempo, la iglesia cristiana fue perseguida por dos poderes, por el civil y por el católico. Y es por eso que los cristianos emigraron de Europa a un mundo nuevo conocido, a América. Estoy resumiendo lo que podrían ser muchos temas. Ahí se cumple la primera parte de esta cita bíblica. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Pero hay una segunda parte. Y dice así. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Nota. Que de la mujer sale una descendencia. Pero a esta descendencia de la mujer se le daría un entendimiento más amplio que el que se le dio a la mujer. ¿Será por eso que los cristianos del tiempo de la mujer no se van a salvar? No, no es eso. Sí se van a salvar. El que fue fiel a la luz que le alumbró, escrito está, se va a salvar. Pero a la descendencia de la mujer se le dio más luz, se le dio más conocimiento, más entendimiento, porque la cita bíblica dice claramente que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Muy bien. A la descendencia de la mujer
Si es descendente de la mujer, quiere decir que surge otra mujer. Y al surgir otra mujer, pues se sobreentiende que surge otra iglesia. Y esa iglesia viene desde la mujer. Y a la iglesia descendiente se le da mayor luz y reconoce que los mandamientos de Dios, la santa ley, está en vigencia. Sin embargo, la iglesia o la mujer que fue perseguida no alcanzaron a descubrir esta gran verdad que estaba todavía en vigencia en la palabra de Dios. Se les dio luz, pero no toda. El Señor le plació darle lo que era necesario darle. La descendencia de la mujer tendría otra gran característica. Se le daría el testimonio de Jesucristo. ¿Y qué es el testimonio de Jesucristo? La misma palabra lo confirma. Apocalipsis 19:10. Porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Es por eso que nosotros creemos, vivimos y enseñamos que la descendencia de esta mujer es la iglesia adventista del séptimo día. Tú dirás, pero no son los únicos que reconocen que los 10 mandamientos están en vigencia. No son los únicos que guardan el sábado. Bueno, tienes razón. Pero vamos a las características que concentra o que encierra Apocalipsis capítulo 12. Justamente el periodo profético del cual estamos haciendo mención, de 1260 años, es mencionado 3 veces en el capítulo 12. Esto significa claramente que la descendencia de la mujer surgiría después del cumplimiento de ese periodo profético. Entonces, busca todas las iglesias que surgieron antes de 1798 y a ver cuál de ellas enseñó y sigue enseñando que la santa ley de Dios está en vigencia. Y hazle otra prueba. Busca si tiene don profético dentro de ella. Por lo tanto, la descendencia de la mujer tenía que surgir después del año 1798. Y tú dices, bueno, pero la iglesia adventista del séptimo día no es la única que surgió después de 1798. Y entonces, ¿cómo explican esto los adventistas? Es verdad, tienes razón. Inclusive, hay una iglesia que salió también en el mismo movimiento de la iglesia adventista del séptimo día, y son los testigos de Jehová. Pero las características son inconfundibles. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así como examinaste las iglesias que surgieron antes de 1798, ahora examina las iglesias que surgieron después de 1798 y a ver en cuántas de ellas encuentras que guardan los mandamientos de Dios, que creen que la santa ley de Dios está en vigencia y que tienen el don de profecía dentro de ella. Haz la prueba. No encontrarás una. Más. Es decir, no encontrará 2, sino solamente una. Y esa es la iglesia adventista
del séptimo día. Pero para la descendencia de la mujer, que es la iglesia adventista del séptimo día, está profetizado un ataque del dragón. La cita es clara. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, le hizo guerra, pero sigue diciendo, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Escrito está que a la descendencia de la mujer le espera un ataque del diablo. Le espera una persecución tal cual como el diablo la ejecutó sobre la mujer. ¿Y cómo es que los miembros de la iglesia del tiempo de la mujer triunfaron? Porque desarrollaron fe. Entonces, ¿qué necesitarán los miembros de la iglesia que son descendientes de la mujer para triunfar en Cristo? Lo mismo, fe. Y es por eso que al Señor le ha placido tomar 6 ejemplos de reformadores del tiempo de la mujer para transmitirnos a nosotros el mensaje de la fe que desarrollaron ellos y es el que el cielo espera que desarrollemos nosotros. Escucha esta lectura bíblica de 1 Corintios 15, 26. Esta cita mantuvo siempre con una fe viva a los cristianos del tiempo de la mujer, del tiempo de la reforma. Ellos llenaban su corazón de esperanza cuando leían en 2 Corintios capítulo 15, versículo 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Estas citas bíblicas les daba a ellos vida. Y con esa esperanza y con esa convicción bajaban al polvo de la tierra. Yo sé que el enemigo de la muerte va a morir un día. Si tú quieres llamarlo así, podemos hacerlo. A esto le podemos llamar la muerte de la muerte. ¿Quién es el autor de la muerte? Es el diablo. El mensaje aquí es intrínseco. ¿Qué es un mensaje intrínseco? Que no lo lees literalmente, no está escrito allí, pero está allí. La esperanza que tenía la mujer en el tiempo de la reforma es que un día el enemigo que los perseguía iba a desaparecer. Llegará el día, decían ellos, que el diablo va a desaparecer. Será destruido. Al creer ellos que un día la muerte dejaría de existir, pues dejaría de existir el diablo. Y por fe contemplaban al Hijo de Dios viniendo en gloria y majestad. Y por eso es que ellos, a pesar de las persecuciones y sufrimientos, ellos cantaban. Porque ellos decían, esto es temporal. Un día va a desaparecer esto. Esa es la fe que quiere transmitirnos el Señor a nosotros, que somos descendencia de ellos. Alistarnos en Jesús para desarrollar esta fe. Escucha esta otra cita que les daba mucha esperanza a ellos. Romanos capítulo 6 y versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte,
mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ellos decían, la paga del pecado es muerte. Pero ellos entendían perfectamente bien, el Espíritu Santo les había dado suficiente luz para entender estas verdades bíblicas. Ellos entendían claramente que la muerte de la cual habla Pablo aquí era la muerte segunda. Es la muerte segunda. La paga del pecado es muerte, es decir, de esa muerte no habrá resurrección. Pero, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Decían los reformadores, paso al descanso, no hay ningún problema, porque yo sé en quién he creído. Lo que Jesús me tiene a mí es una corona de vida eterna. Es esta fe que los mantuvo a ellos avanzando de victoria en victoria. Y la iglesia triunfó. Y escrito está, hasta por nombre y apellido de algunos de ellos, que llegarán al reino de los cielos. Ellos ganaron la victoria en Cristo. Mi pregunta es, yo soy miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Estoy permitiéndole al Espíritu Santo que desarrolle esta clase de fe en mí? Esta fe que desarrolló en los reformadores y en las iglesias que ellos dirigieron, que literalmente no le temblaron ni a la muerte. Si estaban viendo al verdugo frente a ellos con el hacha lista para descolgarla sobre sus cuellos, y ellos cantaban y oraban. ¿Cómo se explica esto? Solamente tiene una respuesta. Es que el Espíritu Santo no solamente estaba con ellos, sino que estaba dentro de ellos. Una lección importante. Para que la descendencia de la mujer triunfe en la persecución que el enemigo tiene preparado, los miembros de la iglesia remanente tienen que vivir con el Espíritu Santo dentro, no a un lado, porque el trabajo del Espíritu Santo es de adentro hacia afuera y no es de afuera hacia adentro. Nosotros enseñamos exteriormente lo que somos por dentro. El Espíritu Santo, si no está en nosotros, corremos peligro. Cuando llegue esta persecución, escrito está también, muchos van a apostatar de la fe. Querido hermano adventista del séptimo día que me escuchas, ¿qué preparativos estás haciendo para cuando llegue este tiempo de prueba? La palabra de Dios no puede fallar. Quizá querrás escuchar algo diferente, que esto no vendrá. Pues ya comienzan a sonar rumores dentro de la iglesia adventista del séptimo día que posiblemente la ley dominical no se dé y que Dios puede cambiar de idea. No le creas a ese tipo de enseñanza. Que estas enseñanzas malévolas que comienzan a rodar dentro de la iglesia adventista del séptimo día son principios de dolores. Esto va a empeorar. Si tú y yo no estamos cimentados en el fundamento de la fe, que es Cristo Jesús, nos va a arrastrar todo viento de doctrina. Y cuando llegue
este ataque de Satanás nos va a arrebatar como si fuéramos hojas secas de otoño. Es muy importante que entendamos la fe que el Espíritu Santo desarrolló en la iglesia del tiempo de los reformadores. Y ya aclaramos que no se les dio toda la luz que le ha dado a la descendencia de la mujer, pero la luz que se le dio fue suficiente para que se salvaran por la gracia de Cristo. Primer reformador que menciona este devocional Maranata en la lección 6, Martín Lutero, reformador alemán. Nació el 10 de noviembre de 1483 y murió el 18 de febrero de 1546. Martín Lutero declaró lo siguiente: estoy verdaderamente convencido de que el día del juicio no tardará más de 300 años. Escucha qué interesante. A pesar que a Martín Lutero no se le dio toda la luz que se le ha dado a la descendencia de ellos, que es la iglesia adventista del séptimo día, la descendencia de la mujer, pero una cosa tuvieron claro ellos: el juicio de Dios. Eran estudiosos de las Escrituras y sabían bien que en ese juicio iban a haber dos dictámenes: absolutorio o condenatorio. Lo tuvieron bien claro. Significa que nosotros, como miembros de la iglesia remanente, tenemos que tener bien clarito el tema del juicio investigador. Y para entender el tema del juicio investigador, tenemos que entender muy bien la doctrina que es la columna vertebral de la fe que el Señor le ha dado a la iglesia adventista del séptimo día, y es la doctrina del santuario celestial. Entonces no es sorprendente que uno de los ataques más feroces del diablo para las doctrinas de la iglesia adventista del séptimo día es sobre el santuario. Y por eso es que ahora estamos escuchando mensajeros falsos o falsos maestros que se llaman adventistas del séptimo día, pero no creen en el juicio de Dios. Dice que la iglesia adventista del séptimo día, dicen ellos, está errada. Y esto está creciendo. Hay países que están siendo más afectados que otros. Lo sé porque me llaman. No quiero presumir que conozco el mundo entero, lo digo con humildad. Pero el enemigo está atacando a la iglesia adventista del séptimo día y con miembros que pertenecieron a ella. Y la doctrina que más está empeñado en desfigurar es la del juicio investigador. Son tan horrendos que hay varios que están enseñando que Satanás dejará de ser Satanás, volverá a ser Lucifer y que se va a salvar. Con esta enseñanza destruyen el juicio. Para Martín Lutero, si no tal vez con toda su claridad, pero la luz que se le dio fue suficiente para entender y se va a salvar. El espíritu de profecía dice que Martín Lutero se va a salvar. Porque esta doctrina del juicio era elemental en la Reforma. Repito, tal vez no toda en su extensión como la tiene la iglesia adventista del séptimo día, pero fue suficiente para alcanzar la vida eterna. Escucha lo que sigue diciendo Martín Lutero.
Dios no quiere ni puede sufrir por más tiempo a este mundo malvado. Se acerca el gran día en que el reino de las abominaciones será derrocado. Estas palabras iban dirigidas para una institución. Para Martín Lutero, el reino de las abominaciones era la iglesia popular. Porque él dijo que el sumo pontífice de esa iglesia se sentaba en la silla de Satanás. Te pregunto, ¿se quiere valor para escribir esto? Es que no eran saludos gratos que les estaba mandando. Eran denuncias duras. ¿Le tenían miedo a la muerte? No. Ahora, con esta institución se enfrentó la Reforma. Interesantemente, con esta misma institución se va a enfrentar la descendencia de la mujer. Ellos nunca le dieron la razón a esta institución. Al contrario, la denunciaron a voz en cuello. Repito, al contrario, la denunciaron a voz en cuello. No entendieron el mensaje de los tres ángeles, pero les dio suficiente luz para entender que había que denunciar a esa institución reina de abominaciones. Pero resulta que a la descendencia de ellos, a la descendencia de la mujer, se le da un mensaje impresionante, que es el cometido por el cual Dios organizó a la iglesia adventista del séptimo día. Y es el mensaje de los tres ángeles. Y ese mensaje de los tres ángeles, aunque se escuche grosero, fuerte, pero es un mensaje de amor y de misericordia. Y quien se denuncia allí es exactamente lo mismo que denunciaron ellos, los reformadores. Ellos lo hicieron. Lo hicieron con amor, porque el pueblo tenía que dejar de ser engañado. ¿Y sabes qué? El Espíritu Santo trabajó y la gente salía. Yo me pongo a pensar, ellos cumplieron la misión. Qué hermoso es saberlo. Ellos sí lo hicieron. Y la iglesia adventista del séptimo día ha sido fundada para esto también. Salí de ella, pueblo mío. No seáis participantes de sus abominaciones, porque hay un juicio, decía Martín Lutero. Y si permaneces allí, te quemas con ella, te condenas con ella. ¿Qué mensaje tiene que estar resonando la descendencia de la mujer hoy en día? ¿Es otro o el mismo? Es el mismo, pero con mayor luz. ¿Estamos entendiendo por qué es que el espíritu de profecía saca a estos 6 reformadores de la historia y los transcribe en el testimonio de Jesucristo? Por la función que desempeñaron ellos. Segundo reformador, Felipe Melanchthon, reformador alemán y muy amigo de Martín Lutero. Nació el 16 de febrero de 1497 y murió el 19 de abril de 1560. Y él decía lo siguiente: este viejo mundo no está lejos de su fin. Este reformador entendía tan bien las profecías que él llegó a tener la gran convicción que a este mundo
no le quedaba mucho tiempo de vida. Y su llamado de exhortación era al público, al mundo, que viniera Jesús. Les presentaba a Jesús viniendo pronto. Les predicaba un mensaje de reforma y reavivamiento. No les predicaba un mensaje de sueño espiritual que causara letargo espiritual, sino que les predicaba un mensaje urgente. Ellos lo tuvieron claro. Si ellos lo tuvieron claro, significa que nosotros tenemos que tenerlo más claro. No podemos estarle predicando ni a la iglesia adventista del séptimo día, ni al mundo como si este mundo nunca va a terminar. Y predicando a un Jesús como que le faltan siglos por venir. No. Con cuánta razón el Señor le inspiró a su sierva que sacara estos 6 nombres. Siguiente reformador, Juan Calvino, reformador francés. Nació el 10 de julio de 1509, murió el 27 de mayo de 1564. Y escucha lo que él dijo. Invito a los cristianos a desear sin vacilar y con ardor el día de la venida de Cristo como el más propicio de todos los acontecimientos. Compara tú las palabras de Enoc y las palabras de Job con las declaraciones de fe de Juan Calvino. Son las mismas. Enoc dijo, sé que mi Señor viene a pagar en su juicio conforme a las obras que ha hecho el mundo. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive y este cuerpo que se va a deshacer, en Cristo hay poder para volverme a recrear y lo he de ver venir en gloria y majestad. Juan Calvino dijo, invito a los cristianos a desear sin vacilar y con ardor el día de la venida de Cristo como el más propicio de todos los acontecimientos. Este reformador está haciendo referencia a la parte final de la obra de la redención, cuando Cristo venga en gloria y majestad. Esta es la fe que abrazaron los reformadores. No perdían de vista la venida de Cristo. Al no perder de vista la venida de Cristo, se sentían necesitados de buscar cada día más y más al Cristo que esperaban. Y al buscarlo, el Espíritu Santo trabajaba en ellos y comenzaba a hacer una reforma dentro de ellos. Y el efecto de esa reforma es que los hacía hablar así como hablaron. ¿Será que el Espíritu Santo nos está reformando a nosotros como adventistas del séptimo día? ¿Será que estamos predicando los mensajes de verdad presente que tenemos que predicar? Nota que los reformadores en su tiempo predicaron el mensaje de la verdad presente, en su tiempo. El Señor le ha dado a la iglesia adventista del séptimo día mensajes solemnes, distintivos. Que hoy es el tiempo para predicarlos a voz en cuello. Ay de ti y de mí si perdemos el tiempo. Si perdemos el tiempo, preparémonos,
que por mucho amor y misericordia que nos tenga Cristo, no podrá salvarnos en el juicio divino. Porque no hicimos su voluntad. ¿Cuántas almas pudieron haberse salvado si tan solo nos hubieran escuchado a nosotros los mensajes que debimos haber predicado? Si Evento de los Últimos Días tiene claramente esta cita, que vio que en el día final muchos se acercaron a los miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y les cuestionaron, les interrogaron, les preguntaron diciéndole, ustedes sabían estas cosas y ¿por qué no las enseñaron? Eso me dice claramente a mí que el pueblo en un porcentaje va a fallar en enseñar lo que tiene que enseñar. No estoy diciendo que todos van a fallar, pero no todos están haciendo conciencia de predicar un mensaje de reforma y reavivamiento. Un mensaje de hacer sentir la necesidad que tienen que cambiar. Escucha. Invito a los cristianos a desear sin vacilar y con ardor el día de la venida de Cristo como el más propicio de todos los acontecimientos y declaro que toda la familia en los fieles no perderá de vista ese día. Debemos tener hambre de Cristo, decía. Debemos buscarlo, contemplarlo hasta la aurora de aquel gran día en que nuestro Señor manifestará su gloria de su reino en su plenitud. Esto es vivir por fe. Estos hombres bajaron a la hoguera, otros al sepulcro, pero solamente tenían una imagen que los hacía no apostatar de la fe. Y era la imagen de ver a Cristo viniendo en gloria y majestad. Escucha. Cuarto, Juan Knox, reformador escocés. Nació en el año 1514 y murió el 24 de noviembre de 1572. Escucha la declaración de este reformador. A mí me impacta. Preguntaba él, ¿no llevó acaso nuestro Señor Jesús nuestra carne al cielo? ¿Sabes que esta pregunta tiene un trasfondo teológico fuertísimo? La pregunta dice así, ¿no llevó acaso nuestro Señor Jesús nuestra carne al cielo? Ellos entendieron perfectamente bien que a Cristo le quedaron dos naturalezas de por vida, eternamente. La naturaleza divina y la naturaleza humana. Mira que en ese tiempo para entender esto, solamente era obra del Espíritu Santo. Este gran reformador, Juan Knox, entendió perfectamente bien que Jesús, con su naturaleza divina, alcanzaba al Padre. Y que con su naturaleza humana lo alcanzaba a Él. Y que por lo tanto, entre Él y el Padre estaba Cristo. Y dijo, no me suelto de Cristo. Y los enemigos le impelían a que se retractara. Él dijo, no me suelto de Cristo. Él conoce mi carne.
conoce mi naturaleza. No tengo más solución que aferrarme por fe a Cristo como divino y a Cristo como humano. ¿Qué concepto teológico más claro en estos reformadores? Esta es la fe que el Señor espera de la descendencia de la mujer. Así como Jesús mantuvo a Juan Knox de las manos, quiere mantenerte a ti y a mí en el tiempo de la persecución. Porque cuando Juan Knox dijo esto, no es porque estaba divirtiéndose en la vida. No, es cuando lo dijo cuando estaba siendo perseguido. Palabras como estas cualquiera las dice en tiempos de bonanza. Pero en el caso de ellos no fue así. Las dijeron en el momento de persecución, de amenaza de muerte, de criminalidad, de asesinato. En esas instancias que ellos veían a Cristo, dándole las manos a ellos. Y por fe se mantuvieron como viendo a lo invisible. No se soltaron de Cristo. ¿Cómo tenemos que proceder nosotros cuando el enemigo o el dragón se aire contra la descendencia de la mujer que tiene nombre y apellido? Se llama Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Cómo vamos a proceder? ¿Claudicaremos? ¿Tiraremos al polvo de la tierra la bandera del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo? ¿O la mantendremos en alto? Porque yo creo que Cristo se va al cielo, la naturaleza humana, y que me entiende y que está conmigo. Impresionante. Porque es que el espíritu de profecía escogió a estos 6. El número 5, Nicholas Ridley, reformador inglés, nació en el año 1500, murió ejecutado el 15 de octubre de 1555. ¿Cómo murió? Ejecutado. Escucha sus últimas palabras. Este baluarte de la Reforma, refiriéndose a Nicholas Ridley, dio su vida por la verdad. Esperaba con fe la venida del Señor. Es que mira, hay un elemento común en todos ellos. Lo que tenía en la mente Martín Lutero, lo tenía Hus, lo tenía el otro. Una cosa no se borró de la mente de ellos. Yo sé que mi Cristo viene. ¿Cómo le voy a fallar? Toditos murieron con esa imagen en la mente. Cristo viene, lo veo. Lo estoy viendo por fe. Viene con ángeles. Escucha. Él escribió, el mundo llega sin duda a su fin. Así lo creo y por eso lo digo. Clamemos del fondo de nuestros corazones a nuestro Salvador Jesucristo y con Juan el siervo de Dios digamos, escucha las últimas palabras de este reformador cuando lo estaban asesinando. ¡Qué impresionante! Digo juntamente con Juan, dijo él, así como lo dijo Juan en la isla de Patmos, yo lo digo aquí, ven Señor Jesús, ven, amén. Y murió. La historia se va a repetir. Esto enfrentó la mujer y escrito está que esto enfrentará la descendencia de la mujer.
¿Qué clase de fe estamos desarrollando? El desarrollo de la fe que el Espíritu Santo demanda de nosotros no es para hacerlo mañana. Mañana puede ser muy tarde. Si hasta aquí no hemos comenzado, es para comenzar hoy. Último reformador, el número 6, Ricardo Baxter, reformador inglés. Nació el 12 de noviembre de 1615 y murió el 8 de diciembre de 1690. Y él decía: el pensar en la venida de mi Señor, ¿te das cuenta? Uno por uno. Tenían fijamente en sus mentes viendo a Cristo viniendo en gloria y majestad. Todos ellos. El pensar en la venida del Señor, decía Baxter, es dulce en extremo para mí y me llena de alegría. Es obra de fe y un rasgo característico de sus santos, desear con ansia su advenimiento y vivir con tan bendita esperanza. Ahora escucha, si la muerte es el último enemigo que ha de ser destruido en la resurrección, este fue más filosófico todavía. ¿Sabes qué dijo él? Es que el Señor me va a dar el privilegio a mí de destruir la muerte. Porque cuando Cristo me resucite, destruiremos juntos a la muerte. ¡Qué fe tan grande! ¡Qué impresionante! Si la muerte es el último enemigo que ha de ser destruido en la resurrección, podemos representarnos con cuánto ardor y los creyentes esperarán y orarán por la segunda venida de Cristo. Cuando esta completa y definitiva victoria sea alcanzada. Ese es el día que todos los creyentes deberían desear con ansia, por ser el día en que habrá de quedar consumada toda la obra de su redención, cumplidos todos los deseos y esfuerzos de sus almas. Apresura, oh Señor, dijo este hombre, apresura, oh Señor, ese día bendito. Tal fue la esperanza de la Iglesia Apostólica, de la Iglesia del Desierto y de los reformadores. Bendito es el Señor. Tal fue la esperanza de la Iglesia Apostólica. Escucha el orden, de la Iglesia Apostólica, de la Iglesia del Desierto y de los reformadores. Esta fue la esperanza del pueblo de Dios en este tiempo. A ti y a mí, querido hermano adventista del séptimo día, nos toca cerrar el broche de oro de la existencia del pueblo de Dios en este mundo. ¡Qué privilegio tan grande nos ha dado el Señor! Cerrar con nosotros la parte final de la obra de la redención. Seremos parte de los que el Señor utilizará para terminar la buena carrera para honra y gloria de su santo nombre. Si estos reformadores resucitaran y encontraran las iglesias que dejaron, las encontraran como están hoy, capaz que preferirían morir otra vez mejor. Porque ahora las encontrarían comiendo en el mismo plato con los dos poderes que los persiguieron.
ahora son amigos de la Iglesia Popular. Pero sabes, las iglesias de la Reforma se han perdido. Perdieron el rumbo. Ya no saben de dónde vienen, a dónde están y para dónde van. Se descontrolaron como iglesia. Pero el mensaje que el Señor le dio a los reformadores es el mismo mensaje que le ha dado a la iglesia adventista del séptimo día. Alabado es el Señor. Desenmascarar al diablo y desenmascarar al poder político y religioso que socavan la fe de los hijos de Dios. Por lo tanto, querido hermano adventista del séptimo día que escuchas en esta hora, el cielo quiere que tú y que también yo sea parte en pregonar estos mensajes de reforma a la iglesia que pertenecemos y al mundo que perece. Hay un mensaje solemne que tiene que predicarse en la reforma hoy en día, el mensaje de los tres ángeles. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. No hay tiempo para sentarse con nadie para dialogar y llegar a acuerdos. Estos reformadores no traicionaron a Cristo. Y tampoco tú y yo podemos traicionar a Cristo. Ellos le fueron leales y llegaron hasta la muerte por la fidelidad que le tenían al Maestro. Es lo mismo que espera Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo de ti y de mí en esta hora. Que seamos leales hasta la muerte, pero no negarlo. Que el carácter de Jesucristo se reivindique en tu vida y en la mía. Amén.